Cuando comenzamos a tener nuestro propio servidor y servicios, nos solemos preocupar principalmente por qué es lo que podemos instalar, qué aplicaciones y contenedores podemos tener y qué provecho le podemos sacar a estos. Pero solemos pasar por alto una de las cosas más importantes, y esta es la seguridad. Así que a menos que quieras gente random de internet intentando ingresar a tu servidor, asegúrate de ver este video. Así que te mostraré cómo puedes configurar SSH para que sea más seguro, a crear tus propias entradas de firewall y que este trabaje con Docker, nos protegeremos de ataques de fuerza bruta, te daré algunas recomendaciones y un poco más. Sin más, yo soy Chris y esto es CatGrep. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video está enfocado a seguridad a nivel de un servidor que utiliza Ubuntu. No incluye firewalls especializados, seguridad de redes locales, ni mucho menos dispositivos inteligentes, ya que la seguridad es un tema bastante amplio. Y también quiero aclarar que no soy para nada un experto en seguridad, simplemente soy un güey al que le gustan los servidores, aprender y enseñar. Así que una vez dicho esto, pasemos a comenzar mencionando que la única forma de tener un servidor 100% seguro e imposible de hackear es simplemente no tenerlo. De verdad, pero realmente ese no es el objetivo del video, ya que siempre podemos encontrar un balance entre una buena seguridad y algo que sea conveniente para nuestro día a día. Mucha de la información de este video viene de la guía How to Secure a Linux Server, cortesía de I'm the Nacho Man, la cual te recomiendo que revises por tu cuenta si después de ver este video quieres profundizar un poco más en esto. Además, en la descripción te dejaré un enlace a mi GitHub con todos los pasos y comandos utilizados durante este video por si simplemente quieres copiarlos y ejecutarlos, y también una lista de las referencias y artículos utilizadas para la creación de este video. Antes que nada, lo primero que debemos de hacer es actualizar nuestro sistema. En Ubuntu utilizaremos para esto sudo apt update y después sudo apt upgrade. Una vez actualizados nuestros paquetes, podremos comenzar. Utilizar el usuario root para todo representa un gran riesgo de seguridad, ya que este es el usuario que más privilegios tiene dentro de nuestro sistema. Así que para solucionar esto, crearemos un usuario nuevo y deshabilitaremos el password de root. Algunas distribuciones ya hacen esto por defecto, pero si en tu caso no es así, te mostraré cómo puedes hacerlo. Primero, comenzaremos creando nuestro nuevo usuario con el comando sudo add user seguido del nombre del usuario. Le asignaremos un password fuerte y seguro, ingresaremos la información que nos pide en caso de requerirlo y confirmaremos. Una vez creado, deberemos de agregar este nuevo usuario al grupo sudo para que de esta forma podamos ejecutar comandos como superusuario. Para esto utilizaremos el comando sudo usermod -a g mayúscula sudo y el nombre de nuestro usuario. Después de esto cerraremos nuestra sesión e iniciaremos una nueva con el usuario que acabamos de crear. Probaremos que podamos utilizar cualquier comando como superusuario y si funciona correctamente, ahora bloquearemos el password de usuario root con el comando sudo passwd-l root. Y si ahora intentamos cambiar al usuario root, nos deberá de regresar un mensaje indicando que la autenticación falló. Si es así, pasaremos al siguiente paso, que es asegurar la puerta de entrada a nuestro servidor o SSH o Secure Shell, el cual por sí mismo ya es bastante seguro, pero siempre podemos hacerlo un poco mejor reduciendo al mínimo posible el error humano. Una de las mejores configuraciones que tenemos a nuestra disposición es la de poder utilizar SSH keys en lugar de contraseñas a la hora de intentar loguearnos. Esto nos permitirá ingresar más rápidamente y sin la necesidad de escribir un password. Además de que aquellos equipos que no cuenten con esta llave no podrán ingresar, brindándonos una mayor seguridad. Para esto deberemos de ejecutar el siguiente comando desde el equipo que queremos utilizar para ingresar, así que escribiremos ssh-keygen-t ed 25519, el cual creará una llave con dicho algoritmo, y si además lo deseamos podemos agregar una contraseña adicional, lo cual es una buena opción si queremos mayor seguridad. Solo hay que tener en cuenta que esta contraseña se nos pedirá cada vez que queremos ingresar, y una vez creada se almacenará en el archivo id-ed
25519 dentro del directorio .ssh en nuestro home. Lo siguiente será copiar esta key a nuestro servidor, así que utilizaremos ssh-copy-id, el nombre del usuario del servidor, seguido de una arroba y su dirección IP. Ahora te recomiendo que ingreses al servidor desde dos terminales diferentes, ya que haremos una serie de configuraciones que si por algo las realizas de forma errónea, puedes quedarte sin acceder y deberás de hacerlo de forma física. Así que siempre es bueno tener un plan de respaldo. Una vez dentro, iremos al directorio /etc/ssh y realizaremos una copia de respaldo del archivo sshd-config. Todos los comandos dentro de este directorio deberán de ejecutarse con permisos de superusuario, ya que estos archivos pertenecen al usuario root. Ahora editaremos el archivo original y desde aquí buscaremos y modificaremos las siguientes opciones. En primer lugar, Password Authentication, del cual deberemos de cambiar su valor a no, ya que de esta forma no podremos ingresar utilizando contraseñas, sino que únicamente aquellas llaves SSH que hayamos generado. Ahora descomentaremos Permit Root Login y le daremos un valor de no, para que no podamos acceder como superusuario de forma remota a nuestro servidor. A continuación buscaremos la opción Port, la descomentaremos y le daremos un valor numérico de nuestra preferencia, por ejemplo 9999. Con esta configuración lo que estaremos haciendo es cambiar el puerto por defecto de SSH por aquel que nosotros hayamos elegido. Pero ojo, si por algo ya tienes configurado tu propio cortafuegos con una regla específica para SSH, es muy importante que esta la modifiques y agregues tu nuevo puerto, ya que si por algo salvas esta configuración y reinicias el servicio de SSH, ya no podrás ingresar. Ahora guardaremos y saldremos del archivo y reiniciaremos el servicio de SSH con el comando sudo service sshd restart. Cerraremos la sesión de una de nuestras terminales activas y trataremos de ingresar nuevamente con el comando ssh-p seguido del número del puerto que asignamos y nuestro usuario y dirección IP del servidor. Si hicimos nuestras configuraciones correctamente, podremos ingresar sin problemas y ya no necesitaremos de nuestra segunda terminal. Pero en caso de no ser así, podremos utilizarla junto con el archivo de respaldo de la configuración y fácilmente solucionar el problema. Tener programas y paquetes desactualizados es un gran riesgo de seguridad, así que es importante que actualicemos nuestro sistema de forma constante. Pero seamos sinceros, hacerlo de forma manual es bastante tedioso y muchas veces se nos puede olvidar. Así que para esto podemos utilizar un programa como Unattended Upgrades, que se encargará de hacer dichas actualizaciones por nosotros. Es importante mencionar que este es un paquete específico para distribuciones basadas en Debian, así que en caso de que no utilices una, deberás de buscar una alternativa para tu distribución. Una vez dicho esto, pasaremos a instalarlo con el comando sudo apt install unattended-upgrades. Ahora deberemos ir al directorio /etc/apt/apt.conf.d y aquí podremos ver el archivo 50 unattended-upgrades, que si lo abrimos veremos que desde aquí se elige qué tipo de actualizaciones queremos que se realicen. En primer lugar tenemos las actualizaciones de seguridad que vienen activas por default y te recomiendo que las dejes así. Después están las que terminan con updates, aka las recomendadas, las cuales consisten en actualizaciones no críticas que son beneficiosas para nuestro sistema, pero no implican una mejora para la seguridad del server. Estas las puedes activar sin miedo, simplemente quitando las diagonales del comentario. Y por último tenemos Propose, que te permitirá participar como tester de futuras actualizaciones a costa de estabilidad, así que no te recomiendo mucho activarlas. Y Backported, que te permitirá acceder a features o características de nuevas versiones de Ubuntu diseñadas específicamente para la versión que estés utilizando actualmente. Una vez hayas decidido cuáles quieres utilizar, bastará con guardar y salir. A continuación deberás de crear el archivo 20 auto-upgrades dentro del mismo directorio y editarlo para agregar las siguientes opciones. La primera la utilizaremos para indicar cada cuántos días se actualizará la lista de paquetes, la segunda activará las actualizaciones automáticas y por último la opción restante especificará cada cuántos días queremos que se eliminen aquellos paquetes obsoletos del caché de apt. Una vez más guardaremos y saldremos y por último probaremos que funcione correctamente utilizando el siguiente comando
comando, el cual al final nos dirá cuántos paquetes pueden ser actualizados y cuáles faltan de ser eliminados del caché. En caso de que solo hayas activado las actualizaciones de seguridad, deberás de seguir haciendo las restantes a mano, pero esto lo puedes hacer cada semana o cada 2 semanas. Una buena forma de bloquear ataques de fuerza bruta es utilizando un programa como Fail2Ban, el cual se encargará de monitorear los logs de autenticación de servicios como SSH, un servidor web o un correo, y en caso de que encuentre varios intentos de autenticación fallidos, simplemente baneará la IP desde los que proviene. Instalarlo y ponerlo a funcionar es tan sencillo como simplemente utilizar el comando sudo apt install fail2ban, y para iniciarlo, sudo systemctl enable fail2ban-now para iniciarlo de forma instantánea. Este funciona utilizando diferentes bloques de configuración llamados jail, los cuales indican qué servicios y archivos se estarán monitoreando. Por ejemplo, con el siguiente comando podemos revisar aquellas cárceles que se encuentren activas actualmente, y como ves, únicamente está configurada la de SSHD, y si queremos más información de esta, deberemos de agregar al comando anterior SSHD al final, y nos mostrará datos como el número de IPs baneadas actualmente, cuáles son, los filtros fallidos y cuál es el archivo de log que está monitoreando. En caso de que quieras agregar una jaula adicional, podrás hacerlo con las que ya están configuradas por defecto, las cuales puedes encontrar dentro del archivo jail.conf que se encuentra en el directorio /etc /fail2ban, y para hacerlo deberás de editar el archivo y añadir el siguiente parámetro. Aunque te recomiendo que mejor hagas esto con el archivo jail.local y dejes el .conf como un respaldo, y una vez hayas elegido cuáles activarás, utilizaremos el comando sudo fail2ban-client reload, el cual actualizará las reglas de Fail2Ban, y si volvemos a ver aquellas jaulas que están trabajando, veremos que ahora está esta que acabamos de configurar. Tener un firewall por software activo y configurado en tu servidor es algo fundamental. No importa que ya cuentes con uno externo, siempre es bueno tener seguridad adicional a después necesitarla y no tenerla. En Linux contamos con varias opciones, como por ejemplo FirewallD, iptables y UFW, y cada distribución viene con uno diferente configurado. Aunque realmente mi recomendación es que utilices un Complicated Firewall o UFW, el cual, como su nombre lo indica, es mucho más sencillo e intuitivo de utilizar que las dos opciones anteriores, aunque realmente si sabes utilizar alguna de las otras dos, no hay problema con eso. Lo importante es que tengas un firewall. Este viene instalado por defecto en Ubuntu, y si tu distribución no lo tiene ya, no te preocupes, ya que seguramente está disponible en sus repositorios. Ahora, crear una regla para este firewall es bastante sencillo. En primer lugar, deberemos de definir si esta es para permitir o para denegar tráfico, y una vez lo tengamos claro, deberemos de especificar cuál es el número de puerto o servicio. Por ejemplo, sudo ufw allow ssh, la cual permitirá conexiones a SSH. Pero ¿qué pasa si cambiamos el puerto por defecto de este servicio? Simplemente deberemos de cambiar su nombre por el número de puerto. Pero ahora decidimos que como SSH solo utiliza conexiones TCP, queremos especificar este protocolo de red. Entonces solo deberemos de agregar una diagonal y TCP al final del número del puerto. Y de esta forma podemos ir haciendo reglas cada vez más específicas, como por ejemplo que solo se permitan conexiones desde cierta dirección IP o solo aquellas que vienen desde una interfaz de red específica. Por regla general se recomienda ser lo más específicos posibles, aunque por el momento, como vamos comenzando, podemos hacer reglas un poco más generales. Ahora pasemos a configurar las reglas por defecto, que siempre serán las primeras en ejecutarse y definirán qué es lo que pasará con el tráfico que entra o sale de nuestro servidor. Comenzaremos creando la encargada de denegar el tráfico que entra. Esto lo haremos con el siguiente comando, y si quieres puedes agregar un comentario añadiendo la opción comment y el texto entre comillas. Dependiendo de qué tanto control del tráfico quieras tener, puedes limitar el tráfico que sale del servidor, pero esto implicaría que también permitas la salida de servicios como DNS, NTP, DHCP o HTTP y HTTPS, lo cual representa más mantenimiento para tu firewall. Ahora es súper importante que permitas el tráfico de SSH,
ya que si por algo no lo haces y levantas el firewall, no podrás ingresar de forma remota. Para esto puedes utilizar el comando que utilizamos como ejemplo. Simplemente recuerda que si cambiaste el puerto, deberás de especificarlo. Y una vez hecho esto, aplicaremos las reglas con el siguiente comando y podremos ver cuáles están activas con el comando sudo ufw status. Y como decidimos bloquear todo el acceso hacia el servidor, deberemos de agregar una regla para cada servicio al que necesitemos acceder, pero si utilizas Docker es probable que te hayas dado cuenta que no es necesario que hagas esto, ya que UFW ignora las reglas que Docker agrega, lo cual representa un grave problema, ya que estamos permitiendo que cualquier persona pueda acceder a nuestro servidor, pero solucionarlo no es tan complicado y bastará con editar el archivo after.rules, el cual se encuentra en el directorio /etc/ufw, y ahora agregaremos el siguiente bloque de reglas antes del commit al final del archivo. Esto permitirá que podamos acceder a nuestros servicios desde redes locales y lo bloqueará al resto de internet, y ahora simplemente reiniciaremos el firewall con sudo ufw reload. Muy bien, ya tenemos nuestro firewall funcionando correctamente, pero nos topamos con un nuevo problema, y es que si queremos hacer alguno de estos servicios de Docker accesibles al resto de internet, deberemos de utilizar un comando diferente. Por ejemplo, si lo quieres hacer con Nextcloud, deberás de utilizar el siguiente comando: sudo ufw route allow proto tcp from any, donde en lugar de especificar el puerto 8086 utilizaremos el 80, ya que el primero apunta a ese, y esto lo podemos corroborar revisando nuestro archivo Docker Compose de Nextcloud. Si quieres ver más a detalle cómo funcionan las reglas que agregamos y qué comandos debes de utilizar para Docker, te dejo el repositorio de GitHub de la solución, además de que el autor desarrolló una herramienta para facilitar este proceso. En lo personal no la he probado, pero puedes darle un vistazo por tu cuenta. A continuación te daré una serie de recomendaciones y consejos que te pueden ayudar, pero que no te puedo explicar completamente en un segmento tan corto. Así que una vez tenga un servicio de cada una de estas, te lo dejaré por aquí en las tarjetitas. En primer lugar, tenemos la opción de utilizar una VPN para acceder a aquellos servicios que necesitemos desde cualquier parte del mundo. Esta es una muy buena elección para utilizar con aquellos dispositivos que sean de tu confianza, ya que además te permite utilizar como DNS local tu propia instancia de Pi-hole siempre y cuando estés conectado. Esta es mi opción favorita para acceder a servicios cuando no estés en casa de una forma segura, ya que así no tendrás que exponerlos. Y en caso de que quieras hacerlos, te recomiendo utilizar WireGuard. Y en caso de que no tengas de otra más que hacer público un servicio, como por ejemplo un blog o una página web, deberás de utilizar un proxy inverso, para de esta forma evitar utilizar tecnologías inseguras como HTTP, del cual todo su tráfico viaja sin encriptar, por lo que es visible para cualquier persona en internet. Aquí es donde utilizar un reverse proxy como Kadi, Nginx o Traefik nos ofrece varias ventajas, como redirigir aquel tráfico cuyo destino sea nuestra página web o servicio, y por el proceso añadirle un certificado SSL con su respectiva encriptación TLS. Además de que estos utilizan los puertos 80 y 443, que pertenecen a HTTP y HTTPS respectivamente, por lo que toda comunicación se hará por estos puertos y simplemente deberás de exponer estos dos, reduciendo aún más nuestra superficie de ataque y las puertas que dejamos abiertas, así como tener actualizaciones automáticas para ciertos paquetes en nuestro servidor es bastante beneficioso. Hacerlo para nuestros contenedores nos puede aportar mayor seguridad. Para esto puedes utilizar algo como Watchtower, el cual es un contenedor que se encargará de actualizar el resto de contenedores Docker que tengas, además de que brinda la opción de excluir aquellos que no quieras actualizar. Y por último te daré unas recomendaciones generales, como por ejemplo no hacer público todos los servicios que tengas. Simplemente hazlo con aquellos que de verdad necesites y procura evitarlo a toda costa con paneles administrativos, como por ejemplo el de Portainer, Pi-hole o el de tu reverse proxy. También, si utilizas Docker, es de vital importancia que aquellas imágenes que utilices para tus servicios provengan de fuentes oficiales o fuentes confiables, como por ejemplo linuxserver.io o directamente del creador. Además de que también debes ver que este sea un proyecto que se está manteniendo activamente y no sea simplemente una imagen abandonada.
Como ves, la seguridad es un tema bastante amplio que va evolucionando con el tiempo. Cada día salen nuevas vulnerabilidades, nuevos ataques, y realmente como usuarios es muy complicado que siempre estemos al día. Pero es importante que te sigas informando del tema, intentes ver cuáles son los puntos débiles en tu servidor o red local y trates de trabajar en ellos. Poco a poco irás construyendo un servidor cada vez más robusto y seguro. Así que espero que con este video hayas encontrado una pequeña guía que te ayude a empezar a implementar esas buenas prácticas. Si el video te gustó y te fue útil, asegúrate de dejar tu like y compartirlo con aquella gente que crees que también le podría ayudar. También me puedes dejar aquí abajo en los comentarios qué otra medida de seguridad utilizas tú, y si por algo no lo has hecho, te puedes pasar por el video de aquí en el cual te explico cómo puedes mejorar Pi-hole para que este proteja aún más tu hogar. Sin más, yo soy Chris y esto fue CatGrep.